a cierto nivel de desarrollo de la tecnología. Bueno, todo esto, por ejemplo, las hectáreas adicionales que los techos productivos sustentables calcularon, no son a costa de superficie boscosa, sino que es a partir de algunas tierras recuperadas, a partir de obras de infraestructura, y otras a partir de doble cultivo, es decir, rotación de cultivos que hagan también sustentables los suelos. Bueno, en fin, todo esto se tuvo en cuenta para el cálculo de las metas, razón por la cual consulten este trabajo, es un trabajo para mí brillante, central, en base al cual se hicieron el cálculo de las metas. Quiero decir que este trabajo fundamentalmente apuntó, esto simplemente para complementar la pregunta, porque para mí la pregunta está contestada acá, pero para complementar la pregunta, digo que la mayor captación de renta para la Argentina viene, por supuesto, a partir de estas metas de producción primaria, pero fundamentalmente viene a partir de este concepto de valor agregado y particularmente en origen, ¿no? Eso es lo que va a permitir a la Argentina, digamos, la mayor captación de renta, que luego se destinará a políticas de distribución, desarrollo con inclusión social, etcétera, con la idea, que ya la habrán escuchado muchas veces, de transformar el viejo concepto de Argentina, granero del mundo, en Argentina abastecedora de las góndolas mundiales. Este es el gran concepto que hay que desarrollar. Si todo eso se cumple y está incluido en las metas, van a ver el efecto PEA que yo pude desarrollar en mi exposición. Bueno, vamos a dar lugar a dos preguntas más y vamos a cortar el debate para pasar al café. Juan Carlos Diega, de ASAP. Sí, hola, ahora sí. Juan Carlos Diega. Isidoro, me volvió la metáfora del capitán del velero. Tengo las ganas de verlo, sinceramente, porque hiciste mención, lo referenciaste, y quizá hasta me gustaría interpelarlo, el capitán del velero. Hablamos en Vereda con Marcos, con Jorge, sobre la importancia de que en la planificación estratégica, como vos muy bien decías, tiene que ver con los procesos. No hay un mapa de contingencias, más que un mapa de contingencias, un mapa de riesgo. La interpelación que le haría al capitán del velero es si tiene algún puerto alternativo, porque capaz no llega. El plan 2020, tal cual tú lo planteaste, es como que tiene una meta. Y bueno, recién cumplirse ese periodo, recién podríamos evaluar si realmente fue alcanzada la meta. No hay en ese proceso estratégico una definición de cuándo y cómo esa meta puede ser modificada. A mí me parece, y esto lo diga Fernando, cuando él hace referencia que en el plan estratégico en defensa tiene un mapa de riesgo. Y me gustaría no hacer una extensión de la exposición, pero sí saber cómo funciona a la hora de que esos riesgos se convierten en serios, yo diría, daños a la meta, ¿no? Así que no se impactan fuertemente sobre la meta y eventualmente la meta es imposible de alcanzar. Gracias por la pregunta. A ver, y yo creo que, como yo decía al principio, no todos los planes estratégicos son iguales. Y la génesis y el desarrollo del proceso explican el porqué de las cosas. Insisto nuevamente, como este proceso de planificación estratégica comenzó allí en una situación de conflicto, hubo que en un determinado momento tomar una decisión, que me parece que fue, ustedes la tienen allí en el conjunto de conceptos que yo desarrollé, lo tienen bajo el rótulo, casi hacia el final, se llaman las jugadas de guía. Es decir, nosotros veníamos trabajando esto y no había manera de lograr
conocida entre los actores, porque permanentemente los actores pasaban de imaginar la meta al paso inmediatamente siguiente, que es tratar de desarrollar la política. Como el sector es realmente muy complejo, tiene alrededor de unas 40 cadenas productivas, 40 cadenas de valor, con actores al interior de cada una de ellas que necesitan integrarse, etc. Y además con conflictos entre cadenas, qué sé yo, soja, ganadería, etc. En algún momento, y esta me parece que fue una jugada genial de los liderazgos contraculturales, fue decir, a ver, ¿qué es más importante en este proceso? ¿Seguir avanzando hasta terminarlo o cortar el proceso y después retomarlo en un punto en donde la gente, digamos los actores, se den cuenta que han elaborado fuertemente una visión compartida, que vale la pena, respecto de la cual vale la pena empezar a desarrollar acciones, sea de inversión, de acuerdo, de asociaciones estratégicas, etc. ¿Y cuál fue ese punto? Ese punto fue decir, miren qué pasaría a partir de los techos productivos sustentables, es decir, esto no fue, digamos, producto solo de la imaginación, sino de esta mezcla virtuosa del quiero más el puedo, etc. Fíjense qué pasaría si todos empujáramos, invirtiéramos, hiciéramos negocios, etc., y distribuyéramos en términos de estas metas 2020, que son alcanzables. Y efectivamente fue así, fue una jugada genial, porque a partir de ese momento, yo no recuerdo que hubiera, a partir de ese momento, eso fue el 5 de septiembre del año 2011, ningún actor que dijera, no estoy de acuerdo con esto. Hasta los más, hasta los actores más conservadores, que nunca se definen por la positiva, sino por la negativa, decían, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con esto? No decían, estamos de acuerdo. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con eso? Que eso, yo le comentaba a Jorge en la mesa de almuerzo, era exactamente lo que uno quería escuchar. Que alguien que se había opuesto permanentemente a esto, me dijera, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Y a partir de ese acuerdo es posible avanzar un paso más, que es, bueno, por supuesto, ahora el desarrollo de las políticas, que es un proceso que va de las metas a las políticas, el tema de los riesgos potenciales, el tema de las estaciones intermedias, el tema de desplegar estas metas en el tiempo y, por supuesto, imaginar alternativas, ¿no? Pero mire, yo creo que un capitán, vos querías interpretar al capitán del barco, ¿no? Yo creo que el capitán de barco tiene dos características que son fundamentales. El tipo sabe establecer el rumbo y el tipo sabe tomar decisiones para cambiar el rumbo, quizás no para cambiar el rumbo, eventualmente para cambiar el rumbo, pero fundamentalmente para cambiar la trayectoria, aun cuando toda la tripulación esté en contra. Es decir, yo he conocido muchos capitanes que para aprovechar vientos desvían de lo que sería la línea recta, ¿no? Y la tripulación le pregunta a esos capitanes, pero capitán, si seguimos así, en una hora llegamos a la meta, ¿no? En una hora no vamos a llegar a la meta porque se nos termina el viento. Y esa habilidad para alterar la trayectoria es una habilidad de esos capitanes, de los buenos. Sí, en esos sentidos el tema de los riesgos es complicado, porque cuando uno empieza con el análisis de riesgo, pues todo es riesgo y no sabe ya dónde no queda riesgo. Lo que hemos hecho fue tratar de discernir por lo menos dos tipos de riesgo y de monitorearlos de forma distinta. La primera es el riesgo de diseño, la concepción, o sea, hoy estamos acá. Esto es lo que deberíamos hacer de acuerdo al objetivo estratégico, en realidad para nosotros, para la jurisdicción es una misión impuesta por la presidenta, que es lo que debemos hacer. Y en ese sentido, ahí es complejo porque el contrafactual es casi siempre difícil, ¿no? ¿Cuál es el diseño más adecuado? Que no sea este que hemos hecho aquí todos. Pero de alguna forma siempre hay una autocrítica muy fuerte al respecto del cómo. En ese sentido, el diseño tiene, o está lo más adecuado
posible a cómo se concibe el desarrollo del sistema de defensa, que es volver a tener las capacidades industriales en materia de producción de defensa que perdimos y ser pionero en la región en ese sentido. Y por otro lado, el término de desarrollo, hay un monitoreo técnico constante y un monitoreo político, y muchas veces por factores exógenos, supongamos la imposibilidad de adquirir tal o cual insumo para generar tal producto, termina generando un bache. Digamos, esto lo pensábamos incorporar en el segundo quinquenio, pero en vista de cómo viene no llegamos. Y en ese sentido se utiliza bastante la reprogramación, no solo presupuestaria, sino también en términos de cuáles son los efectos deseados. Muchas veces podemos generar el mismo efecto con distintos medios, y un poco ese es el juego en el cual tratamos de mitigar el riesgo con la información hasta el momento, y eso es clave porque el cambio tecnológico es tan grande y más en este área que muchas veces uno sabe que ese riesgo potencial es muy grande y está siempre, pero están esos mecanismos intermedios que permiten morigerar, ¿no? Buenas tardes, Fernando Martínez de la Oficina de Presupuesto de la Provincia de Salta, para mi tocayo Fernando Café. Bueno, me toca la última pregunta, que trataré de ser breve, sé que todos quieren tomar un cafecito, pero es un poco aprovechar, y es justamente de intercambio y de experiencias. Mencionaste y explicaste muy bien el tema de los convenios que se firmaron en el concepto de un poco pensar estratégicamente y establecer pautas por resultado. Algunos hablan de gestión para resultados, por resultados, si es técnica o si es una metodología. Toda esa discusión que va más allá justamente siempre y obtengamos el resultado de lo que nos parece. En el caso de la provincia de Salta, y la pregunta concreta es si ustedes tienen esos convenios a disposición, si son públicos, si uno puede ver, y si los convenios se circunscriben, por ejemplo, en el periodo presupuestario de un año, de las metas o lo que pretenden alcanzar, y si establecen, como es el concepto de la técnica para resultados, política de incentivo, sea a la institución, al organismo, a las áreas o al personal. Y si eso, ese seguimiento que mencionaste también, ¿quién realiza el seguimiento? Y si es justamente para evaluar y después poder premiar. Y bueno, porque en el caso también mencionaste que en el Ministerio de Defensa quizá es mucho más fácil porque se da una orden y se cumple. Y el problema es que esto es catarsis. En los demás organismos públicos es muy difícil de que primero definan una meta o piensen en un indicador porque prima lo urgente a lo importante, ¿sí? El número, el cuánto. Veamos cuánto y después vemos cómo, qué. Y después que nos informen en definitiva cómo fue evolucionando para poder tomar medidas correctivas o poder evolucionar. Un poco la experiencia y si eso está disponible o no. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, como se ha cerrado la lista de oradores, vamos a dar lugar a la pregunta que va a hacer Macón y luego pasamos al café. Un café. Sencillo. Hay partes del convenio que sí se puede mostrar porque son públicas, hay partes que no. Básicamente, cuál es la meta de alistamiento y de entrenamiento no. Pero en el marco general del convenio no habría ningún inconveniente, nos ponemos en contacto y con gusto te lo muestro. Después, en términos de tiempo, sí, una prueba piloto fue para un año, la idea sería, mejor dicho, por un lado por un año, pero también se lo hizo dentro de la perspectiva del presupuesto plurianual. Entonces, hubo alguna proyección, pero seriamente fue solo para un año. Términos de incentivo es complejo, porque las lógicas de la jurisdicción no son las lógicas de cualquier otra jurisdicción. Yo creo que deberíamos ir trabajando en ese sentido, se está viendo a ver si se puede hacer, premiar al gestor que lo realice bien con, de alguna forma, una estrellita en su legajo o alguna cuestión del estilo. Estamos buscando en ese sentido el incentivo. Me parece que, y muchas veces nos ha ocurrido, que ellos mismos nos dicen que el incentivo es que el medio está listado y la gente está adiestrada. Para ellos ese es el incentivo más importante, digamos, que ellos puedan tener los medios para poder cumplir con la meta que se propusieron. Es un poco idílico, pero digamos, también vale la pena mencionar que es mucho lo que nosotros recibimos a la hora de hablar de incentivo. Obviamente que hablar de ese incentivo o castigo nadie quiere, pero bueno, también corre la idea cuando uno piensa eso. El seguimiento se hace en materia físico-financiera desde el Ministerio, desde esta subsecretaría, pero también en materia militar se hace en conjunto con el Estado Mayor Conjunto, que es un poco el que nos dice este parámetro está bien, está mal, está por debajo.
Y una cosa es que se cumplan las metas, otra cosa es que se cumplan como uno quiere. Se cumplen. Y creo que eso es importante, pero no se cumplen siempre como uno querría. Creo que eso es parte de cómo llega la prueba piloto y ir ajustando. Creo que como docente o alma docente de uno hace que el error siempre es más valioso que hacer las cosas bien, porque el error uno aprende mucho más. Y creo que de los errores en esta experiencia aprendimos mucho, así que con gusto estemos en contacto y te cuento los errores que tuvimos. Sí, Marcos Macón de ASAP. En realidad la pregunta es para los tres, y más que una pregunta es una reflexión. Hoy en la mañana vimos dos experiencias diferentes, pero de sistemas integrados de planificación en el caso de Colombia y en el caso de Paraguay. Uno con mayor experiencia y práctica en la y otro más novedoso, o más reducida su aplicación. Lo que te voy a tratar, entre paréntesis, quiero en primer lugar felicitar a los tres expositores por la claridad y precisión con que plantearon lo que se está desarrollando en materia de planificación argentina. A mí, desde el punto de vista argentino, me reconforta mucho que está renaciendo la planificación en Argentina, después de muchos años. La pregunta es, y parafraseando un poco a Matus, aunque me llame el marxista, Matus decía que las universidades se organizan por departamentos, los planes por sectores, pero la sociedad quiere relacionar los problemas. Entonces, este punto de vista del trabajo sectorial, técnicamente muy profundo y además altamente participativo, lógicamente con la sección de defensa que no puede ser participativo, tiene también puntos de interrelación. Un plan de inversiones no puede estar descolocado de un plan agroalimentario y un plan de desarrollo industrial, e inclusive en el plan de defensa, así tiene que estar interrelacionado. La pregunta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles deberían ser los próximos pasos para que todo este esfuerzo? Porque además tenemos plan de desarrollo espacial, como anunciaste, un plan de seguro, hay planes, sí, creo que hay un plan minero también, hay un conjunto de planes. ¿Cómo sería, cómo ven ustedes una visión un poco de futura de interrelación de los planes de manera tal de que se le resuelvan problemas de la población a través de acciones coordinadas entre los distintos organismos públicos? Y una pregunta puntual para Marcelo Corto, pregunta por el tema ventilador, es el tema de que la Dirección de Inversiones Públicas del Ministerio de Economía está en el Ministerio de Economía cuando quedó como única herramienta, como otros países, de un sistema de planificación. La pregunta y la duda que tengo, ¿tiene sentido que la Dirección de Inversiones Públicas de la Economía siga como está? ¿O es necesario revisar su rol? No se sabe si por eso, porque es una pregunta medio capciosa para una persona del Ministerio de Planificación decir si un área debiera estar en economía o en planificación. Alguna vez me lo pregunté. Sí, en realidad en algún momento lo pensamos que ahí iba a haber alguna decisión política en el sentido de sacarlo del Ministerio de Economía, sobre todo cuando el Ministerio de Economía tuvo algunos roles muy de Hacienda, exclusivamente, y cuando además se creó un Ministerio de Planificación con mucho poder político, que en la primera instancia, agrupando a todos los sectores, bueno, ahora no tiene transporte, pero agrupando a todos los sectores, digamos, generadores de inversiones públicas, era lo más lógico que el sistema fuera en planificación. Yo creo que lo lógico es que no esté solamente en uno de los lugares, porque evidentemente el Ministerio de Economía es el que tiene el presupuesto. Entonces sí es importante el rol del Ministerio de Planificación en definición de prioridades y el rol del Ministerio de Economía en definir qué recursos son los disponibles para, en función de prioridades definidas por el Ministerio de Planificación, se pueden asignar a todas estas inversiones. Y además porque hay inversiones en otras áreas, también hay inversiones en defensa, inversiones en todos los demás ministerios, con lo cual probablemente no deba salir de economía o pudiera llegar a estar en una jefatura de gabinete que quizás
tenga funciones más cercanas a lo que plantea la Jefatura de Gabinete de la Constitución, que hoy mismo pareciera que no tiene esas funciones plenamente activas, que es la de articular todas las políticas públicas.